¿Agotados? Demasiado. ¿Un día largo? Demasiado. Así un día largo. Y el viento norte que no ayuda ahora nuevo. Pero bueno, hay que pasar agosto. Y ya no llega la fiesta de los estudiantes. Lo que nos motivaba cuando íbamos al secundario. Acá no hay fiesta que valga de seguir en la luz. Queda otro. Bueno, estamos en la clase de impuestos 2. Hoy vamos a trabajar con el trabajo práctico número 5 que ustedes tienen en pantalla y también está disponible en el aula virtual. ¿Lo pudieron descargar, acceder? Perfecto. Estamos trabajando la unidad de impuesto a las ganancias y si recapitulamos lo que venimos viendo, arrancamos por estudiar en los primeros prácticos lo que eran los sujetos del impuesto, el objeto, el hecho imponible, las exenciones, ¿recuerdan? Era el ABC, o sea, qué estaba grabado, qué no estaba grabado, alcanzado por el impuesto o qué estaba exento. Y luego empezamos a ver los distintos trabajos prácticos con las distintas categorías de rentas, de primera, de segunda, hoy vamos a ver de cuarta y la próxima clase vamos a ver de tercera. El orden está así a propósito, ¿sí? Porque acuérdense que esta clasificación de rentas en categorías era para qué tipo de sujetos del impuesto. Personas humanas y sucesiones indivisas. Después también hubo un artículo explicativo de sucesiones indivisas, ¿lo pudieron ver? ¿No lo vieron? Está toda la explicación de qué pasa cuando una persona fallece en el impuesto a las ganancias. ¿Lo vieron? ¿Nadie? Lo tienen colgado en el aula virtual. Quédenlo. Y para estas personas humanas y sucesiones indivisas tenemos estas categorías de renta, ¿verdad? En cambio, para los sujetos llamados sujetos de empresa o de tercera categoría, todas las rentas van a ser de la tercera categoría del impuesto, ¿verdad? Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a trabajar con las rentas de cuarta categoría. Si se fijan en la ley, estas rentas de cuarta categoría son las rentas derivadas del trabajo personal, a diferencia de las rentas del suelo, a diferencia de la colocación de capitales y de las rentas empresariales. Estas rentas provienen de exclusivamente el trabajo humano, ¿sí? Por ejemplo, ¿de qué? Relación de dependencia. De los ingresos por relación de dependencia, Honorarios. jubilaciones, los honorarios de las profesiones liberales, los ingresos de los socios, Desempeño de cargos públicos. los ingresos que se obtienen por el ejercicio de cargos públicos, así como los ejemplos más comunes, ¿sí? Que más van a aparecer. Ustedes vieron ya esto en la clase de teoría. Hay un mecanismo especial para las rentas de cuarta categoría de ciertos incisos. Vieron que el artículo 82 de la ley que están las rentas de cuarta tiene varios incisos, del A hasta el G, que tiene varios párrafos. Bueno, para algunos de esos incisos hay un régimen especial de retención del impuesto. Entiendo que también lo han visto. Que aparece acá. ¿Sí? Es el régimen de la resolución 4003. ¿Sí? Es un régimen de retención. Es decir, para ciertas rentas de cuarta categoría existe este régimen. ¿Esto qué quiere decir? Que hay distintos mecanismos de ingreso del impuesto. Es decir, vamos a tener sujetos, estamos hablando de personas humanas, ¿no es cierto? Olvídense por un momento de los sujetos de empresa. Las personas humanas que perciban ciertas rentas pueden ingresar el impuesto por este mecanismo de retención o bien vía presentación de la declaración jurada del impuesto, ¿sí? En algunos casos
se exceptúa a las personas humanas de presentar la declaración jurada propia si es que estás incluido dentro del régimen de retención. Ahora bien, pregunto, ¿le retienen ganancias a todos los trabajadores? No. ¿A quiénes le retienen ganancias? A aquellos que ganan un determinado monto. Exactamente, a los que tienen haberes brutos mayores a determinado valor que se va actualizando periódicamente, ¿sí? Si mal no recuerdo, en la actualidad el importe es de 2.300.000 y pico, ¿sí? Porque no es exacto, de haberes brutos. Acuérdense ustedes que tenemos los haberes brutos y los haberes netos o de bolsillo. Acá en el trabajo práctico tenemos un caso para que lo vean. Ejemplo del recibito de sueldo. Fíjense cuáles son los haberes brutos de este trabajador. 1.300.472. ¿Lo ven? Le hacen unas deducciones. ¿Cuánto es el neto o salario de bolsillo que cobra efectivamente, que le pagan o que se le acredita en su cuenta, en su caja de ahorro bancario? 1.053.000. Fíjense que hay una diferencia de varios conceptos que se restan, como son el aporte jubilatorio, la obra social, el PAMI, puede tener otros conceptos como cuota sindical, etcétera, etcétera. ¿Sí? Depende de qué convenio colectivo se trate o de qué trabajador. Puede tener embargos, etcétera. Puede haber un montón de cuestiones que hagan que el salario de bolsillo sea menor que el salario bruto. ¿Cuál de esos conceptos toma ganancias para calcular el impuesto? ¿El bruto o el neto? El bruto. ¿Sí? Entonces, este trabajador, si ese recibo fuese de este periodo, el último periodo que cerró por julio, por este haber, ¿correspondería que le tengan ganancias? No, dijimos que era 2.300.000. Sí, aproximadamente. Se va actualizando cada 6 meses, no importa, no es exacto. ¿Sí? Cada vez que vayan a verificar, tienen que chequear. Que cobre más de 2.300.000 brutos de recibo, seguramente tienen acá una línea más que dice retención, impuesto a las ganancias, tanta plata, ¿sí? Restante. Porque en ese caso, por aplicación del régimen de retención, va a ser el empleador quien le retenga, ¿sí? Bueno, todo el mecanismo de retención está explicado en esta resolución general. Acuérdense que tenemos, de acuerdo a la jerarquía de las normas, tenemos la Constitución, tratados y demás, las leyes, decretos y resoluciones. Las resoluciones generales tienen como la parte operativa, digamos, el cómo se hace, cómo se implementa tal medida, qué aplicativo usar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, si se fijan, la resolución explica a quienes alcanza, simplemente a los que obtengan rentas en los incisos A, B y C del artículo 82, o sea, no es a todos los sujetos de la cuarta, ¿bien? Simplemente es A, B y C, es decir, cargos públicos, relación de dependencia y jubilación. Honorario, por ejemplo, no entraría por acá. ¿Sí? Bueno, ahí explica quiénes son los agentes de retención y demás. Entiendo que esto lo vieron en la teoría, ¿no? El mecanismo en este caso, entonces, si corresponde a lo que se retenga el impuesto, va a depender del importe de la remuneración bruta del trabajador. ¿Acá me siguen? Sí, sí. Profe, y ahí en la filmina, por ejemplo, dice sujetos pasibles de la retención. Te da el inciso A, B y C, y después, y por las rentas provenientes de los planes de seguro de retiro privado. Ese sería el inciso D. Sí, no. ese es otro de los incisos. Pero ese también se considera. Sí, eso en caso de gente que hizo aportes para retirarse, un seguro. Entonces, en caso de cuando te retiras, empezás a cobrar la renta de eso. Claro, en este caso no sería. No es el ejemplo más extendido, la mayoría son trabajadores en relación de dependencia. Cobran a través de un recibo de sueldo. Ah, bien. Entonces, ¿qué hace el fisco? En vez de pedir y fiscalizar a un montón de contribuyentes, a un montón de trabajadores,
van directamente a los empleadores y los obligan. Che, ustedes empleadores, ingrésenme el impuesto que les corresponde pagar a sus empleados. Y yo a cambio los eximo a los empleados de tener que presentar la declaración jurada anual de ganancias. ¿Sí? Suponiendo que es la única renta que tengan. Ahora, si esta persona humana, este trabajador, a su vez tiene alquileres, tiene otras colocaciones de capital o rentas de tercera, tiene que presentar la declaración jurada. ¿Me explico? Entonces, este mecanismo es un mecanismo específico para aquellos sujetos, a algunos perceptores de rentas del artículo 82, no para todos. ¿Me explico hasta ahí? ¿Qué tiene que hacer el perceptor, el trabajador? Presentar todos los años o todos los meses o cada cierto tiempo el famoso CIRADIC. Es un servicio que se ingresa con la clave fiscal AFIP y allí tienen que declarar todas las deducciones que tienen, todo lo que tienen para restarse. Si tiene hijos menores de 18 años, si tiene cónyuges, si tiene hijos discapacitados, si tiene gastos médicos, si tiene personal de casas particulares o empleada doméstica, si realizó aportes a SGR, etcétera, etcétera, si tiene seguros, si tiene préstamos hipotecarios. Todos esos conceptos se van cargando en el CIRADIC mes a mes. Lo carga el trabajador en el aplicativo vía web, eso lo recibe el empleador que liquida el sueldo, entonces ahí hace los cálculos. Bueno, este tiene más carga de familia, menos carga, entonces va ajustando el monto del impuesto a retener. Entonces, salud. Entonces puede ser que haya meses que le retengan más o le retengan menos. Fíjense que un trabajador que está en el límite de los 2 millones brutos, por decir algo, si lo recategorizan o le aumentan el sueldo, en realidad capaz que lo estén perjudicando, porque a la vez que le aumentaron el bruto, le bajó el neto, porque va a pagar, le van a empezar a retener ganancias. Eso habíamos visto con el profe en la teoría, que por eso hay una tabla también que pone los porcentajes de cuánto se le va a retener en base a cuánto está ganando por periodo, digamos, porque si lo retienen a todo igual al final. Fíjense que se produce lo que se llama un efecto sustitución, ¿sí? O sea, va a haber más gente dispuesta a trabajar por mayor sueldo o no, digamos. Si ya estás ya pagas ganancias y estás pagando ya el máximo de alícuota, que te suban un poco más, no te cambia nada, ¿sí? Pero si estás justo ahí entre los 2 y 2.300 y pasas el umbral, ya te empiezan a retener. Obviamente que las escalas empiezan con... bueno, este es un tema muy controvertido, digamos. En todas las épocas siempre se discute si el salario es ganancia o no es ganancia, porque las tablitas para retener no se actualizaban. Entonces, directamente pasabas a pagar el 35% en el recibo sueldo prácticamente. ¿Sí? En cambio, si la alícuota, la tablita es progresiva, te retienen poquito. ¿Sí? Si ganas más, te retienen un poquito más. Y si ganas mucho más, te retienen mucho más también. ¿Sí? Por eso es importante que se mantenga eso actualizado, porque si no, los sueldos crecen por paritarias o demás. O una persona puede ser que tenga otro trabajo adicional y todo eso se junta. Por eso se suma, entonces le retienen mucho más. ¿Está más o menos claro este tema del mecanismo de retención? Sí. Bueno, hay toda una fórmula que está en esta resolución. Así que me están apareciendo ahora. De cómo se calcula el impuesto. Dijo que se queda. O sea, se suman las remuneraciones, qué pasa con el aguinaldo, factores cuartos por lo perseguido, ¿sí? Pero acá el mecanismo de retención tiene cuestiones particulares. Por ejemplo, el SAC, el aguinaldo sueldo anual complementario, que es un concepto que se cobra 2 veces al año, tiene un mecanismo de distribución también acá. ¿Sí? Y eso lo pueden ver, hay calculadoras para retener ganancias y demás. Eso quien esté del lado del como empleador o en la parte de liquidación de sueldos seguramente lo vaya a ver. ¿Sí? Pero por ejemplo, este señor, que era el señor Alfonso,
Como ven, no le retienen ganancias porque no llega al umbral. ¿Me explicó? Bueno. Hoy vamos a ver entonces un trabajo práctico que reúne, es un caso ideal por supuesto simulado, de un sujeto que tiene varias rentas de cuarta categoría y lo que se propone es determinar cuál es la renta de cuarta categoría. Este sujeto solo tiene rentas de cuarta. Podría ser que tenga de primera, de tercera, de segunda, sí. Pero en este caso simulado solamente tiene de cuarta. Para que nos ubiquemos solamente en el tema que estamos estudiando hoy. Bien. Entonces nos dicen que este responsable inscripto, el señor Alfonso, es ingeniero, trabaja en relación de dependencia, sabemos que es renta de cuarta categoría. Bueno, este sujeto, como tiene varias rentas, sí va a presentar su declaración jurada, ¿sí? Entonces va a tener que acumular todas las rentas de cuarta. Si se fijan, el recibo de sueldo tiene distintos conceptos de haberes que suman y conceptos que restan o deducciones. Y el neto a cobrar. ¿Cuál de todos esos valores del recibo vamos a tomar para la determinación del impuesto? Los haberes brutos, ¿sí? En principio. ¿Puede ser que haya algún ajuste? Sí, podría ser, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acá estamos viendo la solución propuesta. ¿Qué es lo que percibió estamos liquidando 2024, ¿sí? Este recibo de sueldo, fíjense, es de Por el mes de diciembre del 2024. este señor entró en diciembre del 24, ¿sí? Por ese último mes del año. Eso solamente tiene un recibo de sueldo de ese periodo. Suponiendo que el señor percibió este recibo, estos ingresos en 2024, corresponde declararlo en 2024. Si no, vamos con el criterio de percibir. Si lo hubiese cobrado todo en enero del 25, correspondería imputarlo al periodo fiscal 2025, ¿verdad? Entonces, en este caso, él cobró todo, acá está transcrito todo el recibo de sueldo en lo que él percibió en la primera columna, que aparece acá resaltada, ¿sí? Y como dijimos, en este caso que no alcanza el umbral de imposición, lo vamos a dejar en lo que es la columna de renta no alcanzada. ¿Me explico? Entonces tenemos la renta bruta, que es el total de haberes brutos, menos las deducciones, que son todos también gastos necesarios para obtener esa ganancia, ¿sí? Pero en este caso todo lo vamos a ubicar dentro de la columna de renta no alcanzada o renta exenta, ¿sí? Solamente por el hecho de que no cumple los umbrales de gravabilidad. Podría haber conceptos en el recibo que haya que excluir, por ejemplo, podría haber asignaciones familiares, que esas están también exentas. Podría haber indemnizaciones, si es por cargos jerárquicos están grabadas, si es por indemnizaciones ordinarias no, si es por despido por maternidad no están alcanzadas. Podría haber también otros conceptos como ropa de trabajo, viáticos, compensaciones, gratificaciones, comisiones, todos esos conceptos sí están grabados, ¿eh? Vamos a ver el punto número 2. Y el enunciado nos dice que también posee un estudio en el cual ejerce su profesión de ingeniero en forma independiente
y por ese concepto facturó honorarios por 8.752.000 pesos cobrados al 31 de diciembre del 24 en su totalidad. En septiembre del 2024 recibió honorarios facturados y no cobrados del periodo fiscal anterior que ascendían a 1.100.000. Entonces, en este apartado nos están hablando de otro tipo de renta de cuarta que tiene por su profesión liberal. Y nos dan detalles de fechas y demás por una cuestión que tiene que ver con el criterio de imputación del periodo, ¿sí? Renta de cuarta categoría, ¿qué criterio de imputación aplica? Por lo percibido, ¿sí? Entonces no importa cuánto haya facturado, sino importa cuánto cobró durante 2024. Entonces nos dan el dato que cobró, que facturó 8.752.000 y cobró el 100%, ¿sí? Por lo tanto, esos 8.752.000 están grabados e imputados en su totalidad del periodo fiscal 2024. Ahora, ¿qué pasa con los honorarios que cobró el año anterior por 1.100.000? ¿Cuándo los debe declarar? ¿En el 2023 o en el 2024? 2024. Cuando los haya cobrado, es decir, en el 2024. Entonces, fíjense, en la solución propuesta tenemos los honorarios que percibió en el 2024 en su totalidad como grabados, y a eso hay que sumarle los del año anterior que cobró también en ese periodo, ¿sí? Esos serían los ingresos brutos por su actividad independiente, ¿verdad? Pero el enunciado también nos provee de aquellos gastos que tuvo. Fíjense, aparece en una tabla con los gastos del estudio. Acuérdense, cuando hablamos de ganancias, hablamos de ganancias netas, o sea, la renta bruta menos todos los gastos necesarios para obtener aquella renta. Entonces, ¿qué puede deducir de todos estos gastos? Alquileres de oficina. Sí. En las observaciones se aclara que incluye lo pagado por 2024 y diciembre de 2023. ¿Sí? Acá no importa cuántos se devengaron, sino cuántos pagaron. Entonces los puede deducir. Sueldos y cargas sociales también los puede deducir por sus empleados. Suscripciones por material profesional, alguna revista. Profe, pero ahí el sueldo y carga social en la observación dice que se encuentra pendiente de pago. 152.000. Claro. Eso lo tendría que deducir a lo que estoy. Reconozco la diferencia, en ¿no? Cuarta categoría. Dijimos que se aplica el criterio de lo percibido. Y el criterio de lo percibido, vale la aclaración por la pregunta, se aplica tanto para los ingresos como para los gastos de la categoría. Entonces, si los ingresos van por lo percibido, los gastos también van por lo efectivamente pagados o desembolsados. Entonces, si de ese 1.700.000 no pagó 152.000, se saca la diferencia. hay que hacer un pequeño ajuste ahí, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Después, ¿qué más pagó? Su matrícula profesional. Obviamente es un gasto necesario, si no, no podría ejercer. El impuesto sobre los ingresos brutos también es un impuesto, que es un impuesto provincial, que es un gasto necesario, se puede deducir. Todos los impuestos se pueden deducir del impuesto a las ganancias, con excepción de quién. ¿Cuál es el único impuesto que no se puede deducir de ganancias? ¿Se pueden deducir impuestos de las rentas del impuesto a las ganancias? Sí. ¿Se pueden deducir todos los impuestos? No. ¿Se puede deducir el impuesto a las ganancias de sí mismo? Sí. ¿Es un gasto necesario el impuesto a las ganancias? Es obligatorio, ¿verdad? Sí.
¿Puedo cargar yo entre las deducciones el impuesto a las ganancias de mi determinación? ¿Puede restarse a sí mismo, digamos? Había un caso de cuando, por ejemplo, pagamos un impuesto análogo al realizar actividades de operaciones en otro país. Entonces podíamos deducir, pero esto también se refiere al propio impuesto a las ganancias del país y no a uno que funciona de la misma manera, pero en otro país. Claro, ahí tenés una suerte de un mecanismo de compensación o de pago a cuenta sobre el impuesto, pero del impuesto análogo. Acá la pregunta es, ¿se puede restar el impuesto a las ganancias de las rentas de un sujeto? Habíamos visto en la clase que nosotros al determinar la ganancia mes a mes, cuando el monto se le podía determinar un impuesto a la ganancia, en el siguiente mes esa parte no se la tenía en cuenta, se la deducía al último. ¿Mes a mes? Sí, lo habíamos terminado mes a mes. Ah, pero para hacer retenciones. Claro. Pero, a ver, ubiquémonos. Esa planilla que ustedes vieron es un ejemplo de cómo se calcula el impuesto a retener al empleado. Sí. No es lo que estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es si se puede deducir ganancias de sí mismo. ¿Se pueden deducir los impuestos? ¿Se puede deducir ingresos brutos? Sí, un gasto necesario. ¿Se puede deducir ganancias? No se puede deducir ganancias. ¿Por qué no se puede deducir ganancias? Porque es una deducción no admitida del artículo 92. Hay un artículo en la ley que específicamente establece que el impuesto a las ganancias no se puede deducir de sí mismo. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Vamos a ver más adelante lo que son las deducciones. Creo que vieron ya algunas deducciones generales, personales. Hay unas que son deducciones no admitidas. ¿Sí? Entre esas está el impuesto. Entonces ingresos brutos sí se podía. Después tenemos útiles de oficina que compró. ¿Puede deducirlos? Por supuesto que sí. Y los muebles de oficina por 180.000, que son bienes de uso en realidad, fueron adquiridos en marzo del 2010. ¿No será que se puede deducir la amortización? No, pero la pasó por tiempo. Claro, la compra del bien en sí no se puede deducir, sino lo que se deduce es vía la amortización. Eso es el concepto que se deduce de los bienes de uso. ¿Pero cuánto puede ser la vida útil de los muebles de la oficina? 10 años y estamos liquidando 20-24. Por lo tanto, Ya está. son muebles que ya estarían totalmente amortizados, entonces simplemente está ahí a título informativo, no correspondería. En cambio, si los muebles de oficina hubiesen sido adquiridos ese mismo año, en marzo de 2024, ¿qué pasaba? Tengo que deducir la amortización. ¿Se podía deducir qué cosa? La amortización. La amortización del bien de uso. ¿Sí? En contabilidad de depreciación, en la ley de ganancias, la terminología que usa la ley es amortización. Es equivalente a la depreciación contable, ¿sí? Con diferencia de que está muy estable. Y las únicas amortizaciones que admite la ley de ganancias, eso van a ver en el próximo práctico, son aquellas que utilizan el método lineal, así decir, o de cuota constante, según los años de vida útil. Entonces, veamos acá, en la solución propuesta, tenemos el alquiler de la oficina íntegro, deducido, los sueldos de cargas sociales están con ese pequeño ajuste de lo que no pagó, lo que debía. Bueno, igual traten de seguirme a mí porque si no... Vuelvan a la tabla. ¿Tienen el práctico? Sí. Bueno, sigan con el práctico. En el práctico, ¿se puede deducir el alquiler? Sí, se puede deducir. ¿Se pueden deducir los sueldos? Sí. ¿Con qué consideración? Que van a tener que hacer el ajuste
de lo que aún no pagó. ¿Sí? Dijimos que también el material profesional, la matrícula, ingresos brutos, todo eso también lo puede restar, ¿sí? Al 100%. Los útiles de oficina también, y las amortizaciones no, porque estaban completamente amortizados. ¿Bien? Sí, esto viene de... Estos móviles útiles hubiesen sido adquiridos en el 2024, 23 o 22 los años anteriores. Aquí sí podría haber reducido la cuota de amortización, ¿verdad? Sí. ¿Cómo calcular la amortización en ese caso? Suponiendo que estos 180.000 dólares los compró en 2024. Dividen el valor de origen en la cantidad de años de vida útil y obtienen la amortización nominal. ¿Sí? Luego van a ver en el práctico de la semana que viene, el lunes, esas amortizaciones nominales hay que ajustarlas por inflación. Entonces llevan un pequeño ajuste y el valor que van a poder cargar es un poco mayor que simplemente la cuota nominal de dividir valor origen sobre años. ¿Me explico? Simplemente eso lo van a ver el lunes, no se asusten, pero les quiero ir spoileando lo que se viene. Y después fíjense que aparece algún dato adicional respecto de un automóvil que posee, comprado en junio del 2020, 1,5 millones neto de IVA, afectado a su actividad profesional por la mitad. Es decir, que utiliza su auto, la mitad para trabajar y la mitad para su vida personal. Y nos dan un detalle de los gastos que pagó por patente, combustibles y seguros por el vehículo. ¿Qué particularidad tienen estos gastos? ¿Los puede deducir al 100%? No, solamente el 50%. Prorrateado. ¿Por cuánto? El 50%. Bien, porque está afectado la mitad únicamente, ¿sí? Ahora, ¿puede computarse la mitad de lo que aparece registrado ahí en el enunciado? O sea, ¿qué conceptos podría deducir por el automóvil? Por ejemplo, la amortización. ¿Sí? No es que puede deducir el 1,5 millones o la mitad del 1,5 millones. ¿Qué es lo que puede deducir? La amortización y los gastos del auto. ¿Sí? Bueno, ¿qué restricciones hay respecto de automóviles en la ley vigente del impuesto a las ganancias? Que solo se puede deducir 4.000. Exactamente, tiene un tope. Allá por la década del 90, vía resolución general se estableció un tope de los automóviles que, por el cual no se puede amortizar más de 20.000 pesos netos de IVA por automóvil. Es decir, 20.000 pesos divididos 5 años de vida útil del automóvil me da una cuota de amortización nominal de 4.000 pesos. Y como es la mitad, será 2.000 por año, ¿sí? En este caso, como está afectada la mitad a la vida profesional y la mitad a la vida personal, 2.000. vamos a tomar solamente la mitad de ese tope, ¿sí? Pero fíjense qué desactualizado que quedó el tope, ¿sí? Me compraría un montón de autos si fueran tan baratos, ¿sí? Hoy en día. Ese tope no se actualiza hace un montón, ¿sí? Es un reclamo constante que debiera ser actualizado, ¿sí? Incluso hay fallos recientes, por ejemplo en IVA, porque para IVA también rige la restricción, de que se puede actualizar, ¿sí? Eso en cuanto a automóviles. Si fuera otro vehículo, un utilitario, por ejemplo, no existe tal restricción. Se puede computar la amortización completa. ¿Sí? ¿Cuánto sale un automóvil hoy en día? 0 kilómetros, entre 22, 30 millones, sí, según el modelo, obviamente. No tiene nada que ver con los 20.000 pesos. ¿Sí? Ahí quedó como desfasado ese valor y todavía sigue siendo motivo de controversia. ¿Sí?
Y también sucede que los gastos de mantenimiento, como por ejemplo el impuesto automotor, también conocido como patente, el impuesto automotor, recuerden, es un impuesto que está contenido en el Código Fiscal de la provincia de Jujuy y que se atribuye la facultad de recaudación a los municipios de la provincia. Entonces cada vez que uno dice vamos a pagar la patente, va a renta de la municipalidad y no a renta de la provincia, ¿verdad? Bueno, ese gasto, los gastos de combustible, NC, diésel, super, todo el combustible, tiene un límite también. ¿De cuánto es el límite? 7.200. ¿Cuánto sale ya en un tanque de un auto? 50.000 pesos. Sí, depende de con qué cargue el auto. Una vez, y eso si lo llenas todos los meses, todas las semanas, fíjense que la deducción también quedó irrisoria. El valor es irrisorio para los valores que tenemos actualmente. Entonces, por más que este contribuyente haya pagado eso, nosotros vamos a hacer un ajuste acá en la solución. Fíjense que únicamente vamos a computar el 50% de la amortización, que es 4.000. ¿Por qué el 50%? Porque acá dice explícitamente que el auto lo usa mitad, la baja en mitad. Y el 100% de los 7.000 de los gastos de mantenimiento, ¿sí? Como el máximo. Acá está la RG del 98, que es la que impone el tope, ¿sí? Es decir, las amortizaciones están admitidas en el impuesto a las ganancias como deducciones. Sí. ¿Se pueden computar al 100% en todos los casos? No. Sí, por ejemplo, en automóviles tienen esta restricción, tanto para la amortización como para los gastos de mantenimiento. ¿Vamos bien ahí? Todo esto se puede restar, y si hacemos la diferencia entre los ingresos que obtuvo percibido de honorarios y todos estos gastos, nos da una renta neta por el ejercicio de su profesión liberal de 5.873.264, ¿verdad? Sí. ¿Ahí se toman los 7.200 o tiene que ser 50% también? Podrías tomar también, si por un criterio conservador, la mitad de 7.200. Pero la ley dice el tope. También sería discutible si te puedes tomar los 4.000 de amortización o los 2.000. Sí, habría que justificar ahí. Como están tan desfasados los valores, yo no creo que haya forma de que te impugne el fisco de que te estás computando los 7.200. Porque llenar el tanque solo son 50.000 cada vez que vas. Entonces, no creo que te hagan problemas por 3.500 pesos. ¿Sí? Pero en todo caso habría que justificarlo, ¿sí? Y asumir una postura y ser coherentes. Si tuviésemos ese criterio, entonces en este caso deberíamos tomar la mitad de 7.200, ¿verdad? Igual no le conviene. Claro, no. Le conviene que la deducción sea mayor para pagar menos. Exactamente, lo que haría falta es que esto se actualice. Hay un artículo que vi el otro día, no recuerdo el valor, pero alguien se puso a estudiar cuánto serían esos valores en aquella época del 98 traídos a hoy. No me acuerdo si era algo así como 20 millones, una cifra así. ¿Por qué se puso ese tope? Porque la FIP en ese momento, la DGI, puso el tope, justamente para evitar abusos. Porque si no, cargas tickets de combustible, de gastos, y te puede llegar a tener el caso de que te igualen a los ingresos o crezcan más que los ingresos. Entonces te da, también acá una renta neta positiva, te da un quebrante. ¿Explicamos? Entonces TikTok puso un tope. El problema es que el tope se va a ir congelado. Y en un país como nuestro, que tiene un contexto inflacionario histórico, la cifra va quedando desactualizada si no se ajusta automáticamente. ¿Estamos ahí? Sí.
Bien, vamos al próximo punto. Nos dicen que el ingeniero con el cual estamos trabajando, declaración jurada, es socio de una SRL con otro señor, Fontana, y les asignaron a cada uno de ellos honorarios por la suma de 9 millones acreditadas en sus cuentas bancarias en ese mismo mes. Y nos dan otros datos, ¿sí? B, C y D. Bueno, recuerden que los honorarios también son parte de la renta de la cuarta categoría para el perceptor. Esos honorarios los va a tener que declarar el ingeniero en su declaración jurada. Ahora, lo que ustedes tienen que aprender es el tratamiento que le tienen que dar a los honorarios. ¿Por qué? Los honorarios van a estar grabados al 100%, o van a estar exentos al 100%, o va a estar grabada una parte y otra parte no va a estar grabada. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Lo vieron eso en la teoría? ¿Recuerdan algo? Ustedes saben que en las sociedades, cuando participan algunos de los administradores, perciben por ello una retribución, ¿sí? Pueden tener honorarios, también pueden tener recibo de sueldo, bueno, hay distintas modalidades de retribución, ¿sí? a los socios administradores. Una de ellas es a través de honorarios. Para poder cobrar los honorarios, estos se pueden ir haciendo retiros a cuenta, pero la que decide, la que tiene facultad de asignar honorarios, ¿quién es? ¿Qué órgano del societario tiene la facultad de asignar los honorarios? La asamblea. La asamblea, que es el órgano volitivo, ¿sí? Que tiene la voluntad social. Están todos los socios, los accionistas. ¿Ya cursaron el societario? Sí. ¿En este semestre también? No, la anterior. ¿La anterior? Sí. Ah, bueno, están expertos entonces. Me van a poder explicar ese examen. Les van a asignar los honorarios. Y la ley, acá nosotros cuando estudiamos honorarios a directores en impuesto a las ganancias, Sí. los podemos ver desde dos puntos de vista. Como un ingreso para el perceptor, para el director que los cobró, de cuarta categoría, o bien, como vamos a ver más adelante, como un gasto deducible para la empresa, como sujeto de tercera categoría. ¿Me explicó? Entonces lo vamos a ver ahora y vamos a seguir viéndolo en los prácticos que veamos renta de tercera categoría. ¿Por qué? Porque las deducciones de honorarios son justamente una deducción especial de la tercera categoría y tiene distintos topes para deducirse. Entonces, el mecanismo que está previsto en la ley es uno tal que el monto que se asigne de honorarios tribute el impuesto a las ganancias, pero si está desgravado en cabeza del director, va a estar grabado para la sociedad. Y al revés, si está grabado para la sociedad, entonces va a ser no computable para el socio, para el perceptor. ¿Me explico? Entonces, de esos 9 millones que le asignaron a cada uno, una parte va a ser deducible para la sociedad, es decir, que no va a pagar impuesto a las ganancias la sociedad por eso. Por lo tanto, esa parte que pudo deducir la sociedad va a ser un ingreso grabado para el director. Y al revés, todo lo que no pudo deducir la sociedad, es decir, por lo cual va a pagar impuesto a las ganancias la sociedad, va a ser en cabeza del perceptor, del director, un ingreso no computable. De cuarta, ¿me explicó? Bueno, para tener más precisiones respecto de esto, tenemos que ver el decreto reglamentario. El decreto reglamentario de la ley, el artículo 222 y 223, nos explica específicamente el tema de los honorarios. Si se fijan, son artículos
bastante largos. Y el 23 es el que nos habla específicamente de lo que es lo no computable. ¿Qué es lo que hay que interpretar acá? Acá para calcular la deducción, esto lo vamos a retomar después cuando veamos tercera, hay distintos límites. Hay uno temporal, hay uno cualitativo y hay uno cuantitativo, dígolo. 3 límites para que la sociedad se pueda deducir los honorarios. Eso que se pueda deducir la sociedad que pagó de honorarios, no va a pagar por ello la sociedad, que puede deducir, pero sí va a ser grabado para el socio, ¿me explico? Por eso es importante que veamos el tratamiento en la sociedad. Entonces, para que la sociedad pueda deducir, tienen que cumplir 3 requisitos. El primero es el límite temporal. Los honorarios tienen que ser asignados por asamblea antes del vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual. Es decir, si estamos en el ejercicio 2024, suponiendo un cierre en diciembre, el vencimiento de la DJ 2024 sería en mayo de 2025. Entonces, si se reúne la asamblea antes de esa fecha y asigna los honorarios, estaríamos cumpliendo el primer requisito para que la sociedad los pueda deducir. Aunque los haya pagado en 2025, los puede deducir del periodo fiscal 2024. La sociedad. En segundo lugar, el otro requisito que tenemos es el que yo llamo cualitativo, es decir, que los honorarios hayan sido asignados en forma individual a cada uno de los preceptores. Es decir, no puede haber asignaciones globales de honorarios, sino tiene que decir a través de un acta a Juan Pérez le corresponden tantos pesos de honorario, a la señora María X le corresponden tantos pesos de honorario, ¿verdad? Y no se asignan 9 millones globalmente. Ese es el segundo límite, el segundo requisito para que se puedan deducir. Y el tercero de los requisitos para que se puedan deducir los honorarios en la sociedad es uno de tipo cuantitativo. Hablamos de un límite, de un requisito temporal y un requisito quali, y hay uno quanti. El de la cantidad es cuánto se puede deducir de todo lo que asignó en forma individual de honorarios. En este caso del ejemplo son cuánto se asignó en total. 9 millones a cada uno, o sea en total 18. La pregunta es, ¿esos 18 millones los puede deducir la sociedad en su totalidad? ¿Cuál es el límite? El límite quanti van a tener que comparar entre el mayor valor, entre un importe fijo por cada preceptor y un importe variable. El importe fijo es de 12.500 pesos por preceptor. En este caso son 12.500 pesos por 2 socios, 2 directores, serían 25.000. Versus el 25% del resultado contable. Y ahí entre los datos de la emisión se los aportan. Se supone hoy en día, por cómo están los valores, que va a tender a ser siempre mayor el tope variable, ¿verdad? Porque cualquier valor de ganancia que haya tenido va a ser mayor, salvo que haya tenido quebranto. Va a ser mayor que 25.000. Entonces, de esos dos valores, entre el fijo y el variable, toma el mayor. Y ese es el importe que puede deducir. Para hacer ese cálculo hay una fórmula, hay 3 fórmulas en realidad. Una para los que pagan la alícuota del 25, otra para los sujetos que pagan la alícuota del 30 y otra para los sujetos que pagan la alícuota del 35%. Bueno, de todo ese análisis y esos cálculos dijimos límite temporal, cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo es el importe fijo o el variable que sea mayor. Ese es el importe que puede deducir la sociedad en su balance impositivo. Entonces, si la sociedad lo puede restar de su balance, quiere decir que por ese valor no va a poder pagar, no va a pagar ganancias, ¿sí? Porque se lo resta. Pero va a ser grabable para eso. Pero ese valor
la parte proporcional que le corresponda, va a ser grabado, ingreso grabado de cuarta categoría, que es lo que estamos estudiando hoy, al perceptor. ¿Me explico? Sí. Y hay una porción que puede ser no computable, va a caer en el artículo 223, y para eso hay que comparar el monto de multiplicar la alícuota, o sea, el impuesto que pagó por eso la sociedad versus la distribución. De esa comparación va a surgir un importe, ¿sí? Y eso puede ser no computable para eso. Veámoslo acá con los números que nos dan. Entonces, volviendo al caso, luego de haber explicado todo esto, a estos señores le asignaron 9 millones a cada uno, en total 18, ¿verdad? Nos están diciendo ya en el dato 3 de dedo que las SRL ya pudo deducir de ganancias 3.353.000, correspondiente al 25% de la utilidad contable. Es decir, que sería el tope variable, el monto máximo que pudo deducir. Por lo tanto, ahí ya están los datos cocinados, ustedes no tienen que hacer ningún cálculo, aplicar ninguna fórmula. Después, cuando veamos el práctico de tercera categoría, esto sí lo van a tener que calcular ustedes. Bien, acá ya está todo cocinado. O sea, esos 3 millones ya es el 25%. Ese es el tope, Variable. ¿Tiene importe variable? el límite cuantitativo, el mayor era el tope variable, que eran los 3.353.000. Eso es lo que pudo deducir la sociedad. Por ese valor, la sociedad no va a pagar ganancias. Entonces, ¿quién va a pagar ganancias por eso? Los dos Los directores, ¿sí? Los socios. ¿Sí? Entonces, de esos 3.353.000, si se fijan, la mitad, porque estamos hablando acá de la DJ solamente del señor Fontana, si dividen en 2 ese valor les va a dar 1.676.917,80, ¿bien? Sí. ¿De dónde surge? De dividir los 3.353.000 en 2. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque eran 2 socios. Bueno, esos van a ser honorarios grabados para este contribuyente. ¿Y qué va a ser lo no computable? Justamente la diferencia de lo que percibió, ¿sí? Como en este caso se da de acuerdo a los datos del enunciado que se cumple lo que está previsto en el artículo 223 del reglamento, toda la diferencia va a ser no computable para el perceptor. Pero fíjense que 7.323.000, que es la diferencia de 9 millones menos 1.676.000, todo va a ser no computable. Entonces fíjense cómo cambia el análisis. No es lo mismo poner los 9 millones como grabados en su totalidad que poner una porción como exento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque le va a dar mucho menos a pagar. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Entonces, ¿qué va a estar grabado? Únicamente 1.676.000. Sí. Este tema lo vamos a retomar cuando veamos el práctico que viene el lunes, al miércoles que viene, vamos a retomar este tema, cómo es el cálculo de estos límites honorarios. ¿Sí? Por ahora, creo que con esto, que ustedes tengan en claro que todo lo que se asigna tienen que hacerse la pregunta: ¿está todo grabado? ¿Está todo exento o no computable? ¿O una parte y una parte? ¿Y hasta cuánto? Bueno, eso en función del análisis que se haga según el decreto reglamentario. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí. ¿De dónde sacó? Continúa, por favor. La SRL pudo deducir los 3 millones de monedas. Sí. ¿Eso es que la sociedad dedujo eso? Claro. ¿Quién? ¿Por qué nosotros lo tendríamos que dividir en 2 millones? Porque hay dos socios. Entonces, eso se asignaría proporcionalmente a cada socio. Sería injusto que le hagas pagar a uno por todo eso si estás repartiendo en 2. En todo caso,
para que quede coherente con la lógica que vos estás expresando, el enunciado tendría que decir en el punto A que se distribuyeron 18 millones de pesos. ¿Sí? Pero te aclara que es 9 cada uno. Acá te dice puedo deducir 3.353.000, pero por 2. Se supone que es la mitad por cada uno. ¿Me explicó? Sí. Profe, y en el caso de que los honorarios sean distintos, ¿se hace en forma proporcional la deducción? Claro. Sí. Tendrías que tener esos datos para poder sacar cuánto le corresponde cada uno. Sí, puede ser que sean distintos. Bueno, y vamos a pasar por último al punto 4, donde además nos dicen que el señor Alfonso integra una consultora que está organizada en forma de sociedad civil como empresa, junto a otros colegas ingenieros donde exclusivamente asesoran a ciertos clientes. El señor Alfonso participa por un 40% en las utilidades sostenidas. Al cierre del ejercicio económico operado, el 31 de diciembre del 24, dicha consultora obtuvo una ganancia de 6 millones, incluyendo 1,5 millones facturados al Estado provincial no percibidos a esa fecha. Entonces, acá fíjense que también se están incluyendo rentas de una sociedad civil organizada como empresa. Acá este es muy común, lo deben haber visto en la teoría, cuando es el límite para considerar que una renta está entre la tercera o la cuarta categoría. Esta sociedad civil de ingenieros que prestan servicios obtienen rentas de qué categoría? Tercero. ¿Tercera o de cuarta? ¿Por qué estamos viéndolo con el práctico de cuarta? ¿Y cuál es la excepción? ¿O cuándo pasa a ser de tercera? ¿O cuándo deja de ser de cuarta? Si la pregunta. Cuando hacen el Complementa su actividad. Esa es la cuestión. Cuando complementan la actividad profesional, en este caso, con una actividad comercial, pasa a ser de tercera categoría. Eso no es de cuarta. Exactamente. Acá sigue siendo de cuarta porque es una actividad netamente profesional. ¿Sí? Le dan varios ejemplos, ¿sí? Los sanatorios, una sociedad de médicos que prestan servicios, pero cuando ya comienzan a vender otros servicios complementarios o medicamentos, ya se considera de tercera. ¿Sí? O el veterinario que ejerce su actividad profesional, pero lo complementa con un pet shop, una tienda de mascotas, y ahí ya pasa a ser de tercera. ¿Sí? Y deja de ser solo de cuarta. ¿Me explico? Entonces, en este caso, por eso es que la renta de esta sociedad sigue siendo de cuarta. ¿sí? La consideramos de cuarta. Si no, la tendríamos que incluir dentro de la tercera categoría. Bien. Entonces, ¿qué datos nos dan? ¿Por qué es importante diferenciar eso? Porque cambia el criterio de lo percibido y de lo devengado. Si como en este caso es lo percibido, a los 6 millones que tuvieron de ganancia, hay que restarle el 1,5 millones que no cobraron. ¿Verdad? En cambio, si hubiese sido una renta de tercera, sería multada por los 6 millones. Acá, como es de cuarta, hay que hacer ese ajuste. ¿Sí? Entonces, tenemos los 6 millones menos el 1,5 millones que no cobró, la utilidad que percibió son de 4,5 millones. Pero como él tiene una participación del 40%, multiplicamos 4,5 millones por 0,4 y obtenemos 1.800.000, ¿sí? Sería este valor. Entonces ya tenemos las rentas de todas las categorías, perdón, todas son de cuarta, de todas las actividades que desarrolla este profesional. Entonces, como resumen acá abajo, aparecen, ¿sí? Por su trabajo en relación de dependencia, dijimos que no estaba alcanzado. Por el ejercicio profesional tenía 5,8 millones. Por socio gerente de la SRL iba a tener una parte computable de 1,6 millones y una parte no computable de 7,3 millones. Y por su participación en la consultora, 1.800.000 computables, ¿sí? Grabado.
Por lo tanto, la renta neta de la cuarta categoría asciende a 9.350.181,80. Y los otros 8.300.000 van a ser renta no grabada. Los 9.300.000 siguen el juego para la determinación del impuesto. Los 8.300.000, como no están no alcanzados, no siguen por la tablita para aplicar, multiplicar por la alícuota y demás, sino que es un dato que va a servir después como insumo para armar o cerrar su patrimonio de cierre y su justificación de variaciones patrimoniales. Porque son ingresos que obtuvo durante el año que van a tener que servir para cuadrar su patrimonio final, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el práctico hoy. Así que bueno, de esta forma concluimos el caso de rentas de cuarta categoría. ¿Preguntas? Profe, ¿podría explicar la parte de los 7 millones de parte de la empresa, lo que deduce, lo que está exento? Sí, en el artículo 223 del decreto reglamentario, vos, según ese artículo, vos tenés que hacer una comparación. Sí. Tenés que comparar si lo que la sociedad pagó de impuesto es mayor o no a ese valor. ¿Sí? Como en este caso no supera, vos podés deducir todo el excedente, podés tomar todo el excedente como no computable por parte del perceptor. Bien. Entonces necesitas varios datos para saber eso, para hacer el cálculo. Tenés que saber cuánto es lo que pagó la empresa por ganancias, qué alícuota tiene la empresa y demás. Según los datos del iniciado, que acá está ya como medio resuelto, ya cuando veamos el práctico de tercera, el miércoles que viene, ahí ya van a tener que analizar un poco más y hacer todo el análisis completo. Pero por ahora es en virtud del artículo 223. ¿Sí? Al hacer esa comparación, vos podés saber si tomás todo el excedente, todos los 7 millones, como no computables o no. Bien. En este caso lo toma, entonces agarra lo que deduce la sociedad, lo divide en dos porque es para un solo socio y le hace la diferencia con lo que él percibe. Acá lo sacamos por diferencia, sí. En función de los datos que tenemos. Según los datos que tengas como input, digamos, para hacer el cálculo, el razonamiento que hay que hacer. Si en todo caso la sociedad no llega a cumplir alguno de los, por ejemplo, alguna de las características temporal, cualitativo o cuantitativo, aunque sea una, igual no puede. No podría deducirlos por el periodo fiscal 24. Tendría que deducirlos en otro periodo fiscal. Y en ese caso, si no los puede deducir, la sociedad van a ser 100% grabados para el perceptor, para el director. ¿Bien? Profe, ¿puede ser que ese mecanismo de deducción que hace la sociedad es parecido a lo que el profe lo explicaba con el tema de los dividendos? Que al final el fisco igual recauda el 100%, pero es como que termina afectando de una forma a la sociedad y a los socios. No sé sí, la finalidad podría ser parecida, pero claro, son cuestiones distintas, ¿no? Acuérdense, los dividendos es la renta que produce la inversión, la participación. Pero esto es retribución por trabajo personal. Sí, pero digo que bueno, al fin y al cabo igual se va a cobrar. Sí, la finalidad es que alguien pague. Sí, más o menos es así. Bueno chicos, el día viernes tenemos clase de teoría y el día lunes trabajo práctico de todo esto que estuvimos adelantando, ¿sí? Renta de tercera y deducciones especiales de tercera categoría. Y la semana que viene también seguimos con el práctico toda la semana. Sí. Yo pensé que me